comentábamos hace unos minutitos que se está estrenando acá la película Perros, que es una película que nos gustó mucho. Yo particularmente vengo de verla de Mar del Plata, pero ahora está para que la vayan a ver todos y lo súper recomendamos. Y estamos nada más y nada menos que con su director y su protagonista, Néstor Busini y Gerardo Minuti. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Néstor, ahí te vemos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por esos aplausos que escuché Viste, de todo el fondo. público que trajimos. Lo llamamos Exactamente. especialmente, están todos acá atrás de la pecera. Todos ahí. Bueno, muchas gracias a ambos. Ahí a Gerardo todavía no lo veo. No sé si está por ahí del otro lado. ¿Estás ahí? Sí, estoy por acá. Ahí Acá. estás. No te veíamos. Buenísimo. ¿Cómo andan? Gracias por también toda la platea de aplausos. Por favor. Bueno, la verdad es que primero que nada preguntarles un poquitito por esta película que sabemos por lo que contaron en Mar del Plata que llevó como mucho tiempo desde su idea, su escritura, digo, llegar a este momento de estreno me parece que es como todo un logro. ¿Y cómo se sienten? Primero que nada, un poco cómo se sienten con este estreno y con poder que la película se encuentre con su público finalmente. Bueno, sí, a ver, creo que esa condición del tiempo que lleva una ópera prima es media común a todos, ¿no? A veces lleva más tiempo o menos, pero siempre es mucho tiempo, digamos. Porque bueno, ya sabemos que el cine es un arte que requiere muchas condiciones para poder llevarse adelante. Y en este caso, bueno, desde una primera versión de guión hasta poder estrenarla pasaron unos 9 años, ¿no? Un montón, bastante. Es un montón de tiempo, pero bueno, evidentemente hay algo que también es muy lindo, que es el amor que tenemos para contar nuestras historias y la gente con la que nos vamos rodeando para encontrar impulso, ¿no? Ya sea del equipo o del elenco, en este caso yo en todo ese proceso me sentí muy acompañado y por suerte llegamos a esta instancia, a este año 2025, donde tuvimos muchas alegrías, ¿no? Desde poder estrenarla en el Festival de Málaga en marzo, después estrenarla también acá en Uruguay en salas comerciales con mucha gente que la pudo ir a ver, pasar por haber pasado recientemente por Mar del Plata, que la verdad que tuvimos una experiencia de público también muy linda, con mucha gente que la pudo ir a ver, y bueno, y desde ayer haberla estrenado en el Cine Gomont en Buenos Aires y después en un montón de espacios Inca por todo el resto de Argentina, así que estamos realmente felices, muy contentos. Vos, Néstor, que además, no sé, te escuchaba un poco en Mar del Plata como muy, no sé, como bancando la película. No sé, Néstor, ¿cómo estás? Bueno, a ver, es verdad que ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Ah, es verdad que uno como actor no hace los 9 años del proceso, pero en este caso Tato tuvo la gentileza de invitarme a participar de un corto que lo hicimos junto con María Elena, que terminamos siendo pareja en la película. Creo que no fue casualidad, era como, no era exactamente una parte de esta historia, pero sí era inspirado en esta historia, era como un momento que no aparece en la película, pero que tiene que ver con esta cuestión de la invasión del espacio ajeno y de la diferencia entre el corto y la película es que el espectador en la película acompaña la invasión y en el corto la recibe sorprendido, pero o sea que vengo en contacto con Tato con este proyecto ya de hace muchos años. Y sí, a ver, uno de todos los proyectos que participa, no solo se siente parte como actor, sino se siente parte también en la construcción, desde otro lugar, no desde creador, pero sí como actor uno termina incidiendo en la historia que se cuenta. Y además en particular esta historia a mí me hizo volver a vivir un barrio o un tipo de casa en la que viví en mi infancia. Y en eso tenemos algo bastante común con Gerardo y con mucha gente. Barrios de casas abiertas en el cual inevitablemente tenías que convivir con tu vecino aunque no quisieras. Entonces digamos que desde otro lugar,
por suerte no tuvimos este tipo de relación con los vecinos, pero sí no me es ajeno, ni el lugar, ni esa cuestión, la adrenalina de pisar un suelo que no es el tuyo. O sea, desde que se te cae una pelota lo del vecino cuando era chico y que tenías que tirar por arriba del portón a agarrarla, esa cuestión de adrenalina de estar en un lugar que supuestamente no podés estar. Y bueno, en este caso, para mí por eso la siento una historia como propia también. ¿Sabés qué? Me despierta eso varias preguntas, porque hay cuestiones del espacio que me reinteresa explorar, pero te quiero llevar primero un poquito a algo que dijiste antes, que tiene que ver con tu coprotagonista, ¿no? Y que si bien comentás esto de que ya habían atravesado el corto, algo que me pasó viendo la peli es que siento que está muy lograda la naturalidad de esa relación, como me recreo, vínculo, ¿no? Claro, que ese vínculo tiene años, que tienen una dinámica propia y como hasta un lenguaje propio, ¿no? entre los personajes. Y te quería preguntar cómo fue el proceso ese de trabajo para generar ese vínculo que vemos en pantalla. Bueno, no es porque esté Tato acá con nosotros, pero eso tiene mucho que ver. Bueno, tiene que ver al final tiene que ver con nosotros, con María Elena y conmigo, y una forma de trabajar. Pero antes que eso tiene que ver con un guión que tiene todos los personajes, no solo los nuestros, bien construido en el sentido de que te da elementos en los cuales vos empezar a crearte en tu imaginación cómo se comporta este Jorge, qué tipo de relación tienen, llegar a la conclusión de que tenían un vínculo que no estaba roto, no estábamos hablando, o sea, la historia no es contar el vínculo roto de una pareja, sino en todo caso que estaban de repente en un impas como en la cuestión de la motivación, de a veces siempre uno precisa tener proyectos para que las relaciones se sigan construyendo, que quizás encuentran en algo fortuito como conocer la casa de un vecino, la excusa para renovar este vínculo. Y por otro lado, también tiene que ver con que en la etapa de ensayos, lo que buscó Gerardo como director y nosotros nos parece también que es la mejor forma de trabajar, en las películas se cuentan los vínculos de repente en pocas escenas o en pocos momentos. Entonces lo que se ensayaron fueron las escenas, pero también digamos, lo que fuimos construyendo fue el vínculo. Y en eso tiene que ver mucho la confianza, en eso yo agradezco mucho a María Elena. Y en cuando tu colega, tu compañera, te da la confianza para que vos puedas investigar y te sientas cómodo en las improvisaciones de los ensayos, hace más fácil que después. Es lindo cuando ves la película que hay gente que te diga, bueno, cuando los vi acostados en la cama, en cómo se despidieron antes de dormir, eso me construyó el vínculo. Y bueno, eso es difícil de ensayar, particularmente eso, pero tiene que ver con todo el trabajo que hicimos antes con Gerardo. Claro. Me gustaría volver a algo que vos un poco mencionaste, Nancy, y también Néstor, que tiene que ver con la construcción de esos espacios, sobre todo estas dos casas, que me parece a mí que son espacios muy reales, espacios que se sienten habitados, que a veces es lo que más cuesta, que cuando uno mira una película, y que también lo que marca la diferencia entre una familia y la otra son detalles muy pequeños, ¿no? Como pequeñas variaciones, no es que una casa es una mansión y la otra es una casa súper chiquitita. Entonces me gustaría preguntarles un poco cómo fue trabajar esos espacios. Bueno, ahí es muy preciso lo que vos decís, porque justamente tiene que ver con uno de los desvelos más grandes que yo tenía al encarar la película, que era encontrar el tono justo de la diferencia, digamos, ¿no? Y eso evidentemente tenía mucho que ver con encontrar esas casas, porque las casas tienen un peso muy grande adentro de la película. Sí. Entonces dedicamos mucho tiempo a poder encontrarlas, porque sabíamos que una vez que las encontremos, bueno, se iba a desbloquear una cosa que después iba a dar mucho. Pero sí que había que encontrarlas y que la diferencia tenía que ser mínima. ¿Por qué? Porque es una película que apunta a que el conflicto en realidad es entre iguales. Claro. Es entre una clase media que aspiracionalmente unos se creen diferentes a otros,
pero bueno, sin spoilear nada, creo que la película lo que termina contando es que un poco son todos lo mismo, aunque Ujú. aspiren o crean que son diferentes en algunas cosas. Y ahí hay un trabajo, por un lado, al comienzo en elegir estas casas, pero después hay un trabajo, ya cuando entramos en esto de lo que vos decías, casas que se ven habitables, a mí también me importaba mucho el hecho de que la dirección de arte se transformara en una película de cercanía a la historia de estos personajes. Entonces, construimos esas casas en base justamente a que tengan cercanía con el espectador, en que sean de familias de una clase media trabajadora, y ahí yo siempre digo que tampoco era una construcción desde la carencia frente a los que tienen mucho dinero, porque la casa, por ejemplo, que habita la familia Saldaña, la de María Elena y de Néstor, es una casa hermosa. Sí. Que a mí me encanta esa casa, me encantaría vivir en una casa así. Esa cocina, yo te digo que la Sí, envidio, ¿eh? compro, Total. La cocina es la cocina de mi abuela, es preciosa. Claro, totalmente. O sea, el punto de envidia, digamos, que los mueve a ellos no pasa por una cuestión de necesidad, de carencia o de buscar algunas cosas opulencia, digamos, en otro lado. Pasa por otro lado. Y eso lo tuvimos que construir en pequeños detalles que forman parte de la película y que, bueno, ahí hubo un trabajo muy grande de Ana Giovannoni, la directora de arte, junto conmigo y con el resto del equipo para que en detalles la historia construyera esa escala de diferencia que era muy fina y que me parece que si se iba para un lado o se iba para el otro, era otra película. Capaz que estaba buenísima esa otra película, pero la que nosotros queríamos construir tenía que ver con una escala que estaba muy justa, digamos, ¿no? Sobre eso que estás mencionando, me parece que hay algo de lo detallista que la película lo brota todo el tiempo. Sí. Y de hecho, pensaba mucho en esto cuando ves a los perros en particular, digo, y pensaba mucho en esto de, bueno, a partir también de lo que ustedes fueron contando allá, que ahora me encantaría que nos puedas contar cómo fue la elección de esos perros, porque digo, Ficha no podía ser cualquier ficha ese perro. Y además, no sé, Diego acá del otro lado la estaba viendo ayer y me decía, me parece que los vecinos se llevan al otro solo porque es de raza. Porque es de raza. Sí, yo pensé lo mismo Total. cuando la vi. Es como hay una cosa Pobre de Ficha. que no está dicho, pero está ahí y forma parte de que eso tenga densidad también. ¿Cómo trabajaron en todo eso? Bueno, totalmente. A ver, a mí yo creo que el cine tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con lo que no se dice. Mm. No, a veces no tanto con lo que se dice, sino con lo que uno le propone al espectador. Entonces, bueno, en este detalle que ustedes correctamente se dieron cuenta, digamos, de que hay uno que se lo llevan porque es de raza y al Ficha, que es un perro hermoso, que siempre contamos con Néstor, que se llama Rayito, que vive lo que vendría a ser en Las Piedras, que es una localidad fuera de Montevideo, muy cercana a Montevideo, y parece que es medio capo ahí en el barrio. Es un crack, Rayito. Lo escautineamos. ¿Por qué? Porque, bueno, en Uruguay el mercado de animales que trabajan para el audiovisual, que están entrenados, mayoritariamente tiene perros de raza. Y la verdad que por la historia, un border collie no podía ser el Ficha. Claro, no. Entonces hicimos como el camino inverso, que fue buscarlo, lo encontramos, a mí me gustó, y ahí lo entrenamos con 2 entrenadores de perros que trabajaron en la película, para que los perros pudieran lograr lo que logran en la película, que son acciones de convivencia, de vínculo, ¿no? En toda esta cuestión de crear los vínculos, también el vínculo con los Claro. perros nos parecía muy importante, pero que claro, que en un plan de rodaje y en filmar a veces puede ser mucho tiempo. Que el perro se quede a los pies de Néstor durante un plano, durante 20 segundos. Capaz que eso, el perro es un animal, tiene Claro. una dosis de imprevisibilidad alta y lo tuvimos que entrenar. Y la verdad que la rompen los perros. Yo estoy muy contento con todo lo que se logró con eso y cómo los perros también construyeron el vínculo que tienen los personajes en la película, que era una parte muy importante. Néstor también puede contarles un poco cómo lo vivieron ellos desde el lado de la actuación también, que fue importante cómo lo trabajamos. Sí. Sí, a ver, en cualquier historia vos terminás, más allá de que puedas ensayar
Obviamente ibas construyendo el personaje hasta que no lo vestís, no vas el primer día a maquillaje y a vestuario, por más que hagas pruebas de vestuario, y hasta que no lo pones en un lugar al personaje, ahí lo empiezas a caminar, ahí termina de construirse un personaje. Y en este caso tuvimos la gran fortuna de poder ensayar en las casas, de empezar a vivir ese lugar como propio. Y en eso los perros, realmente, más allá de que tuvimos trabajo con ellos previos, marcaron un ritmo y un clima de rodaje. Ya en la filmación misma, la sola presencia de ellos generaba una forma de trabajo respetando, no solo respetando el espacio de los perros, sino que tratando de jugar a favor de que ellos se sintieran cómodos y pudieran, digamos, contar la historia con nosotros. Eso inevitablemente generó un clima en el rodaje que en mi caso, para la construcción de un personaje, que siempre está buscando como la excusa de por qué hace determinadas cosas, una cuestión que tiene mucho que ver con eso es este gran vínculo y el cariño hacia los perros, que cuando él siente que eso está amenazado, justifica todas las cosas que él puede hacer que para afuera pueden parecer desmedidas. Y por otro lado también, no solo los sentimientos, digamos, nobles, sino la cuestión ya un poco más no tan noble, que tiene que ver con sentir todas las cosas que están en tu casa, incluso los que tienen vida, como parte de tu propiedad, y que te obligan a ponerte en este lugar de reivindicativo de esta cuestión patriarcal, y que bueno, yo soy el hombre de esta casa y tengo que defender todo, incluso a mi perro, desde un lugar, no solo una cuestión machista, que lo tiene, sino de una cuestión de totalmente irracional en ponerse, que siempre hablamos con Tato, un traje que no te queda bien, y que te impones ponerte en un lugar, y lo que lleva es a la incapacidad de resolver los conflictos, porque una cuestión, a veces me dicen en la película comentarios, ¿por qué no le dijiste tal cosa? Porque a veces los conflictos se resuelven de manera tan sencilla como decirle al otro la verdad. Pero eso es muy difícil. O sea, eso, Tal cual, claro. por lo menos lo que se iba a traer a mi personaje yo encontré que era su gran dificultad. Sí, es que hay algo, ¿no? de la resolución o la no resolución de los conflictos de una forma como muy primitiva, Sí, ¿no? Que ahí sí. también me parece que está muy bueno, ya metafóricamente hablando, el título de la película, ¿no? Como esta cosa ya del instinto, como decías vos, Néstor, de, bueno, defiendo lo que está... Y la cosa territorial, Claro, el ¿no? territorio. Justamente. Exacto. Sí, totalmente. Sí, y lo defienden con las herramientas que tienen de vida propia y tampoco Claro. era mi intención hacer una cosa aleccionadora sobre Claro. eso. Exacto. Más bien es como un retrato, seguramente con el cual yo me crié, cercano o lo que sea, donde nuestras figuras masculinas, con Néstor no tenemos mucha diferencia de edad, somos generacionales, son muy parecidas a eso, ¿no? En esa cuestión de saltar en el mandato de yo voy a resolver el conflicto, y la realidad es que muchas veces lejos de resolver, ese mandato masculino termina entorpeciendo, no resolviendo, y lo que sucede con una parte de la película es que las mujeres son las que agarran y toman justamente el mando del conflicto, y con una acción muy sencilla, de repente es, che, levantá el teléfono, llamalo y termina con esto. Creo que ahí también hay una cosa de lo que los personajes son o intentan ser y lo que pueden lograr con lo que tienen como formación, digamos. Con Sí. lo que Claro, no tiene mucho que ver con perros, pero vi una entrevista a Shaquille O'Neal, el jugador de la NBA, que no sé qué edad tendrá, pero tendría que tener 50 y pico. Sí. Y él hablaba, digo, bien, él no es una crítica hacia él, porque es un sentimiento personal, digamos, pero hablaba como un mérito del hecho de que él como hombre tenía que ocultar su dolor, que esa era su función en la familia, que él no tenía que era su manera de proteger a los demás, de no comunicar el dolor a los demás. Cuando claramente, si lo mirás desde afuera, decís, claramente no le estás haciendo un favor a los demás. Claro, O sea, Claramente. no le pero- va a servir a ninguno. Sí, sí, sí. Claro, pero ¿cómo
o sea, el tipo lo decía, creo que desde la buena fe, él lo veía eso como un valor, diciendo, bueno, Claro. este es mi rol, como diciendo, esto es lo que me Claro. asignaron a mí, que eso implica el tragarte tu dolor, que en este caso Jorge, no contar lo que descubre a su esposa, de lo cual, bueno, no quiero adelantar, pero de lo cual directamente no es culpable. Claro. Claro. Se siente culpable por el descuido, por lo que fuera. Sí. O sea, eso no solo es un problema para él, sino que lo oculto siempre es un problema para todos. Digamos, Sí, porque eso claro. de alguna manera sale a luz, de otra forma. Pero me llamó la atención el otro día cuando vi esa entrevista cómo se sigue planteando como un valor. Y yo te voy a ser bien sincero, que en algunas entrevistas lo he dicho, yo racionalmente no considero que sea un valor, pero también si hay algo que tomé para tratar de llevarlo a Jorge, es que muchas veces intento resolver las discusiones con el silencio. Cuando supuestamente eso es menos violento que el grito, pero a la larga es relativo. Por ahí no sirve tanto Claro. tampoco, claro. Sí, sí, sí. Exacto. Y también lo pensaba generacionalmente, esto mismo que decía recién Gerardo sobre el tema de que las mujeres lo resuelven de una manera distinta a como lo está tratando de resolver el hombre de la casa. También generacionalmente la hija y el hijo de cada familia Total. tienen un vínculo totalmente diferente con la situación y entre ellos, ¿no? Sí, absolutamente. A mí me encanta el vínculo de esos jóvenes, que también hay un guiño hacia que de alguna manera el barrio los está atrapando, porque comienzan también ellos a tener algunas conductas, Sí. pero claramente cuando todo estalla y cuando la cosa se empieza a poner tensa, ellos con mucha personalidad se distancian, ¿no? Y salvaguardan ese vínculo que lo sienten muy, muy querido, y claramente tienen personalidad para alejarse de una cosa que sí se están dando cuenta de que no está corriendo por el camino correcto, que los adultos ahí entre esas dos casas no están haciendo las cosas bien, Total. y ellos agarran y dicen, bueno, nosotros acá no, y lo marcan. A mí me parece hermoso también, es muy lindo, y también hay un trabajo hermoso de Catalina Arrillaga y de Manuel Tate en esos personajes que son dos gurises, como decimos acá, muy iniciados para Manuel fue la primera película, para Cata creo que fue la segunda, y la verdad que hacen un trabajo increíble. Te hago un poco dos, que no tienen nada que ver, no sé por qué hago de cuenta que hago dos como si ocuparan menos tiempo, pero no importa, yo lo voy a hacer igual. Una tiene que ver un poco con que algo que me fascina de la película, que es la estructura de esa curva, que como que tiene dos posibilidades esa curva, ¿no? Es como o escala, escala, escala y en algún momento se rompe, desborda. sí. O después tenés otras formas que me parece que es un poco, ustedes juegan con eso, que es la de replegarse, ¿no? Como digo, apuesto un poco más, estiro a los personajes y después me repliego un poco y después vuelvo a estirar. Digo, preguntarte un poquitito por esas decisiones que son muy de guión, pero que me parecen re interesantes a la hora de tomar decisiones y arriesgarte, porque replegarte o irte de tema son dos riesgos importantes. Y la otra es porque yo no quiero dejar de hablar del personaje del vecino, que Por me favor. parece increíble, que yo acá tengo los stickers que los traje de Mar del Plata. Y los amo, pero Y ahora nos vamos a pelear. y ahora se hace la Sí. repartija, que Sí. bastante que no los pegué todos yo, aprovechando Ah, que yo estaba pensé que lejos. íbamos- Qué yo- detalle. Yo pensé que íbamos a llegar y iban a estar todos pegados y no No. nos iba a quedar uno. Pero digo, es un personaje increíble que tiene pocas escenas, pero es fantástico. Y bueno, nada, preguntarte un poquitito por las dos cosas en particular, Gerardo. Bueno, mirá, respecto a lo que decís de la curva y cómo el arco de la película, el arco dramático de la película se construye y cierra con una circularidad, tal como vos decís, esa es una decisión de autor, y tal como vos decís, la otra también, que es la que hay buena parte de la gente que ve la película queda como esperando, que es básicamente mátense a tiros. Claro, que que se se pudran, rompa todo. claro. Sí. Nosotros en esto de ir mostrando la película con Néstor hemos hablado mucho de esto con la gente, y por un lado lo que yo siempre sentí desde el guión, pero después también con la realización de la película, en el montaje y ahora viéndola, o sea que es una decisión que la siento muy firme, es que a estos personajes, por todo esto que veníamos diciendo,
de cómo se comportan, de lo que logran hacer, de lo que realmente son, no los veo mucho matándose a tiros. Me parece que la resolución más, que yo siento más orgánica y natural a ellos, es que queden circulando en el mismo eje, en un eterno loop que va a hacer que no resuelvan mucho, que sigan, ahora capaz que están en el fondo de la casa mirando a ver si salió uno o el otro para no enfrentarse. Total, claro. Y creo que Jorge capaz que nunca se va a comprar el aire acondicionado, aunque lo sueñe. Y los otros estarán viendo a qué otro amigo se van a ir a veranear en Punta del Este, o estará envidiando la casa del próximo vecino que va a llegar al barrio. Pero me parece que la circularidad de ese barrio, yo siempre la sentí más natural y más linda a la película que yo quería contar. Y te digo, es eso, es una decisión que del guión hasta pasando por el montaje, la realización, la he sentido siempre como la más natural y orgánica. Y respecto a Sergio, que es el personaje que interpreta Roberto Suárez, que para mí fue otro de los gustos que me di dentro de esta película, de trabajar con todo un elenco muy experimentado, y el caso de Roberto además es un actor de mucha experiencia en cine y en teatro uruguayo. Bueno, él es una figura muy potente en la película, ¿no? Porque, como vos decís, aparece pocas veces, pero sus intervenciones marcan mucho el pulso de la película. Él tiene el poder de la información y Del chisme. Sí. la administra, la administra con malicia, ¿no? Sí. Y claramente es un personaje que también, para mí, tiene un poco de luz también en algunos momentos, porque en algunos momentos yo creo que él quiere ser cercano a estos otros personajes, no quiere ser todo el tiempo malo. Y me parece que tiene unas herramientas que son limitadas para poder acercarse, ¿no? Y en el caso, hay una escena muy linda con Jorge, donde van a ver un partido de fútbol, donde yo siento que ese personaje básicamente quiere tomarse una cerveza y ser amigo. Sí. Y le sale lo que le sale. ¿No? Después vuelve a evitar su maldad, que es su estado natural. Pero es un personaje hermoso, sí. Yo lo siento muy, muy querible también en un punto. Incluso la primera vez que aparece tiene esta cosa de casi de como querer meterse en el auto. Ay, sí. Hay algo ahí de querer estar, ¿no? De querer formar parte, como esa Un montón. cosa. Total. Y que además Total. siempre tenés un vecino Sí, que es medio pero por chusma, supuesto. medio metiche, que te pregunta, ¿y cuándo te vas de vacaciones? ¿Y cuándo volvés? Es como muy identificable también. Bueno, mira, por ahí le voy a dar el pie a Néstor, porque cuando en esto de crear los personajes y bueno, juntarnos en algún bar a contar la historia y a construir, Néstor me contaba que en ese barrio al que él por suerte viajó con esta película, el barrio de su infancia, había algún personaje bastante cercano a lo que es Sergio, ¿no? Sí, de hecho tiene mucho que ver con esto que hablábamos de que no hay una gran diferencia entre las casas, pero sí había una cosa que en el barrio se notaba mucho, que era y es la época de la película, que es el que en verano se queda a vivir el verano en el barrio, en el que el sol te pega en el cordón de la vereda, en el asfalto, que no es el mismo sol de la costa. Total. Entonces lo que teníamos la suerte, a mí era uno de los que me tocaba tener la suerte porque mi abuela tenía casa afuera, como acá le decimos, y me tocaba la suerte de irnos unos días, pero estaban los que se quedaban aguantando el barrio. Y esos, si bien en muchos casos éramos amigos, cuando volvías había como cierto resentimiento, había una cuestión de que, bueno, es tu barrio, volviste, pero un poco tenés que ganarte de vuelta al lugar. Claro, no te vamos quedaste. te vamos a hacer pagar un poco el derecho de piso, porque mientras vos te fuiste acá al barrio, siguió estando. Y los que los quedamos fuimos nosotros. Yo creo que el personaje de Sergio es de lo que toda la vida se quedó. Me parece, eso me imagino eso. Entonces, y que le han ido pidiendo a lo largo de la historia estos favores, y él fue, así como nos pasó a nosotros, a Jorge, que una vez invadió el espacio del otro porque le dieron una tarea, digamos, de regame las plantas o cuidame el perro. Yo creo que Sergio fue acumulando eso durante mucho tiempo, y yo creo que en el inconsciente te va generando como el derecho a ocupar
todos esos lugares. Me parece que El por esa dueño del cuestión de barrio. que tenemos, o sea, somos diferentes los personajes, pero en el fondo tenemos esta cuestión de pertenecer a este barrio que nos identifica y nos da este punto en común, digamos. Mm. Bueno, Gerardo, Néstor, la verdad es que hay mucho para hablar. Digo, todavía queda, no sé, hay un tercer hilo, una tercera casa. Digo, hay como muchas cosas que podríamos seguir conversando, me parece, sobre la película, que es verdaderamente maravillosa. Pero nos han prestado mucho tiempo, Sí, la basta, verdad. pobre. Agradecidas totalmente, Néstor, Gerardo, con su tiempo y su generosidad. Bueno, Ya. muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes, un placer conversar con ustedes. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Para nosotros la verdad que es un placer charlar y que la película llegue a Argentina, de verdad, nos tiene muy contentos en este momento de Argentina, que se pueda ver, en este caso, una película que tiene la doble nacionalidad, que es uruguayo-argentina, así que ojalá nos puedan acompañar y gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes y el mayor de los éxitos, Perros, es la película que estábamos conversando ahí con Gerardo Minuti y Néstor Gusini, su director y su protagonista. Vayan a verla porque está buenísima. Por favor. Así y después conversamos. Acá, por ejemplo, José, que la vio en Mar del Plata, le pone una serie de Sergio, por favor. Ay, sí, me vuelvo Estoy, loca. Sí, Un spin-off. haciéndose Bien, la El tintura, ¿no? spin-off de Sergio y Elvira está pedido Por bastante, favor. te digo. Hermoso, Es que hermoso. es un micromundo que apenas podemos explorar en la peli y tiene muchas cosas que dar. Ah, increíble, hermoso. Bueno, ahora sí, basta. Un abrazo, Basta. adiós, chau. Un abrazo, que anden bien. Los liberamos ahí a Gerardo y a Néstor. Bueno, nada, película maravillosa. Sí, hermosa. La disfrutamos un montón. Acá tenemos los stickers con los perritos, con el Fitch, el Bronson, que altos nombres tienen Sí. los perros. Con una parrillita, unos ravioles, todas cosas que ustedes irán a ver al cine y después querrán tener. Claro, También. Un sticker. exactamente. ¿Por qué querés un sticker de unos ravioles fríos? Yo No te lo voy a puedo explicar por qué. Claro, exactamente. Así que bueno. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a Claro, es un ya lo vas a entender. entender. Nancy Jaimes, Sí. hagamos un breve corte porque este programa sigue. Y sí, y necesitamos ir a repartir esos stickers y pegarnos en la cara si hace falta. Así que vamos a ir a escuchar Animal Spirits de Wolfpack.